Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder otra vez llegar a ustedes a través de este medio y compartir la palabra de nuestro Dios para que sea fortaleza y ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Yo espero que anheles con todo tu corazón el poder escuchar la predicación, la palabra de nuestro Dios, y para ello también adecuar o preparar el tiempo idóneo para ello, ¿no? Ya que es un momento muy importante para nosotros el poder sentarnos y escuchar de la palabra de nuestro Dios, puesto que no podemos todavía congregarnos, ¿no? Y estar en el templo, pero es importante que podamos guardar la solemnidad de este momento. Así que, mis hermanos, te invito a que pongas atención, te quedes quietito, dejes los teléfonos a un lado, traigas tu Biblia, traigas tu cuadernito para que tomes apuntes, deja cualquier cosa para después y siéntate y dedica este tiempo para nuestro Dios, para poner atención a lo que nuestro Dios quiere enseñarnos en este día. Mis hermanos, estamos, como ustedes ya lo saben, estamos estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo, hablando acerca de esta relación que tiene el cristiano. Bueno, hemos estado hablando de vida cristiana, la relación del cristiano con Dios, la relación del cristiano con los demás, y hoy estamos hablando de eso, ¿no? Y para poder llevar una buena relación con los demás, con Dios, el Señor nos ha equipado o nos ha dado de su Santo Espíritu que produce en nosotros su fruto, y hemos estado analizando cada uno de ellos durante estas semanas. La anterior semana vimos acerca de la bondad, de lo que debemos de ser como cristianos y como iglesia, esa característica que tiene que notarse hoy más que nunca en el mundo, ¿no? Ya que a través de la bondad nosotros compartimos el verdadero amor que Dios tiene para el hombre. Hoy vamos a hablar de otro tema que está también en Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, que habla acerca del fruto del Espíritu. Y después de la bondad pues viene la fe, y esta palabra fe, en la traducción, bueno, la palabra que original es pistis, la palabra griega, y podemos traducirlo como fe o como fidelidad, pero en ambos casos la intención es representar a alguien que va a mostrar perseverancia, firmeza, propósito, lealtad, fe, fidelidad, ¿sí? Tanto en la vida cotidiana como en la relación con Dios y, bueno, la relación con los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué resulta tan importante, mis hermanos, ser leales, ser fieles, ser comprometidos en nuestra relación con Dios y con los demás? La palabra de nuestro Dios nos aconseja que nosotros debemos de tener una reputación bien construida, una buena reputación en nuestras relaciones con Dios y con los demás, ya que a través de este buen comportamiento o esta manera de ser leales, ¿sí?, podemos dar testimonio y veracidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya que hoy en día en el mundo tú no vas a encontrar personas leales. La lealtad o la fidelidad, mis hermanos, no es algo que tú vas a encontrar en las personas. Cada quien quiere sacar provecho, y si dices algo y puedes cambiar de parecer, pues lo haces sin ningún problema. Ya ahora, hoy en día, mis hermanos, este valor se ha perdido. Por tanto, necesitamos ejercitar la fidelidad en nuestras vidas, ya que no solamente es importante por la reputación, por el buen nombre que nosotros debemos tener como hijos de Dios, ya que representamos al Señor, sino también porque es una manifestación del fruto del Espíritu Santo que está en ti. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Abre por favor tu Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 4. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, y gracias, Señor, por el tiempo que tú nos concedes para poder escucharla, para poder meditarla, Señor, y aprender. Mi Dios, pedimos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu hoy tome el control de nuestras mentes, de nuestro corazón, y que podamos ser convencidos, Señor, con la verdad de tu palabra, que atesoremos esas enseñanzas en nuestro corazón, pero sobre todo, mi Dios, que lo pongamos por obra, que lo pongamos en práctica, Señor,
porque eso demuestra realmente el compromiso y la lealtad que nosotros te tenemos a ti en la fidelidad, mi Dios, que tú también muestras a nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué debemos ser fieles? ¿Por qué debemos ser leales con Dios y con los demás, mis hermanos? Vamos a ver 3 razones por las cuales nosotros debemos de ejercitar la fidelidad en nuestras vidas. La primera razón, mis hermanos, y la más obvia que nosotros tenemos para ser fieles es que tenemos un Dios fiel. Dios es fiel. Amén. Yo espero que tú estés convencido de esto y su fidelidad la puedes ver todos los días en nuestras vidas. Y eso es un hecho real que nosotros no podemos negarlo. Dios es un Dios fiel. Hay muchos atributos, mis hermanos, de Dios: omnipresente, omnisciente, omnipotente, la santidad de Dios. Pero la fidelidad también es una característica que va de su carácter, de su misma esencia. Y es que Él no puede negarse a sí mismo en su fidelidad. Él es siempre firme y constante en lo que Él dice y hace. Y bueno, la palabra de nuestro Dios nos recuerda a lo largo de toda la Escritura precisamente esta característica y este atributo de Dios. Dios es fiel. Vamos a ver lo que dice algunos textos bíblicos. Comencemos desde Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así: Conoce pues que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora vamos al libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 89 al 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:24, dice: Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13 también dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y un versículo muy conocido para todos nosotros, mis hermanos, está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a lo largo de la Escritura, mis hermanos queridos, tú puedes darte cuenta acerca de este atributo, de esta característica especial de nuestro Dios. Él es fiel. Y la primera razón, mis hermanos, por las cuales nosotros debemos ser fieles es porque tenemos un Dios fiel. Y Él lo demuestra en su misma vida, en su misma manera de ser, en su revelación para con el hombre, en el trato con el hombre, con la creación, con el mundo. Y a lo largo de toda la palabra da testimonio de esta verdad de Dios. Ahora, Dios es nuestro Padre. Y lo sabemos claramente y lo hemos confesado y lo afirmamos muchos de nosotros. Si Dios es nuestro Padre, obviamente las características de nuestro Padre tienen que mostrarse en nosotros. Entonces, al nosotros tener un Dios fiel, adorar a un Dios fiel, nosotros también debemos de ejercitar de esta manera. Sería absurdo, mis hermanos, mostrar una característica distinta a lo que Dios nos está mostrando, nos está enseñando. ¿Qué significa hablar de la fidelidad de Dios, mis hermanos? Significa que Él siempre hace lo correcto, siempre actúa bien en todo aspecto y en cada situación sin excepción. No solo hace lo que Él dirá o lo que Él promete, sino que cumple cada una de las cosas que Él ha dicho. Dios siempre es el mismo, mis hermanos. Él nunca cambia, no se olvida, y que a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, mis hermanos, nosotros conocemos a un Dios fiel. Esto no es extraño para nosotros, no nos coge como algo raro, no es algo que no hemos experimentado, no es algo que no lo hemos podido también poner en práctica. La fidelidad es un hecho real en el carácter de Dios. Y por esa razón, mis hermanos, nosotros podemos decir o tener argumentos suficientes para que cada hijo de Dios, cada creyente, practique y ejercite la fidelidad, la lealtad en su vida.
Con esto, mis hermanos, nosotros no podemos poner excusas. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, tome en cuenta esta recomendación, tome en cuenta este testimonio de la palabra de Dios acerca de la fidelidad de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Obviamente, vamos a hacer lo que Él hace, porque eso es lo que hace un hijo. Caso contrario, si actuáramos distinto, pues no podríamos aseverar que tenemos un Padre como Dios. Entonces, mi hermano, la primera razón por la cual nosotros debemos de ejercitar la fidelidad es porque tenemos un Dios fiel. Y la palabra de nuestro Dios, a lo largo de toda ella, da testimonio de esta realidad. Nosotros atesoramos esa promesa, las promesas de Dios que son reales y son fieles a nuestra vida. Y Él la va a cumplir, mis hermanos. Tenemos un Dios fiel. Y ojo, la gente sabe que adoramos a un Dios fiel. Por lo tanto, se espera que nosotros actuemos de la misma manera. Lo que nos lleva, mis hermanos, a la segunda razón por la cual nosotros debemos ser fieles. La segunda razón para la cual nosotros debemos ejercitar la fidelidad en nuestras vidas es porque Dios espera, obviamente, que nosotros también seamos fieles, seamos leales a Él en la relación que tenemos. Tú sabes, mi hermano querido, que las promesas de Dios son promesas de esperanza, son promesas reales, en las cuales nosotros podemos descansar y podemos confiar. No hay mucho más que decir en esto, ya que está muy claro para nosotros. Tenemos la esperanza y la promesa de la vida eterna. Tenemos la esperanza y la promesa de que ya no somos esclavos del pecado, gracias a Dios que nos liberó. Tenemos la esperanza y la promesa de que ya no vendremos a condenación, que ya no tenemos enemistad con Dios. Tenemos esperanza, mis hermanos, y sabemos que estas son promesas reales que ya se cumplen porque Dios es fiel en esto. Pero Dios también espera fidelidad de nosotros. Ahora, algo interesante, mis hermanos, es que Dios es fiel y lo es a pesar de que nosotros seamos infieles. Pero no te equivoques, hermano querido. El hecho de que Dios y en su palabra diga, como leímos en 2 Timoteo 2:13, que Él permanece fiel a pesar de que nosotros somos infieles, no significa que tenemos un descargo de responsabilidad con esto en base a la relación que tenemos con Dios. No te equivoques, mi hermano, no es que, Dios siempre es el mismo y Él siempre es bueno y su misericordia es nueva cada mañana de nuestra vida, así que yo haré mi vida como yo quiera y si quiero leo la Biblia, si quiero me congrego, si quiero oro, si quiero alabo, si quiero pongo atención a la prédica, si quiero la escucho. Mi hermano, no te equivoques, no es así como funciona y no es lo que Dios espera. Dios no se siente agradado ni satisfecho con esto. Dios espera, mi hermano querido, que tú y yo seamos fieles, ¿sí? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, escucha, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es lo que dice. ¿Sabes qué, mi hermano? En este texto nosotros podemos ver algo muy importante. A Dios le desagrada la infidelidad de su pueblo. Y eso yo quiero que tomes en cuenta. Dios espera que tú y yo seamos fieles en nuestra relación con Él, que le seamos leales a Dios en esa relación. No hay una situación de descargo de responsabilidad del hecho de que podemos contar con un Dios que es fiel incondicionalmente. Pero eso no significa, mis hermanos, que nosotros podemos tratar a Dios y tratar en nuestra relación con Él como nos dé la gana. A Dios le molesta la infidelidad de su pueblo y lo dice claramente al hablar de almas adúlteras. Y Él dice, cualquiera que decida aborrecer a Dios y su relación con Él se convierte en su enemigo. Ahora pregúntate esto, mi hermano querido. ¿Te parecería tener un enemigo como Dios? ¿Te gustaría? Ponte a pensar un momento en eso, y cada vez que nosotros menospreciamos la relación que tenemos con Él, cada vez que nosotros ponemos en importancia otros asuntos antes que los asuntos de nuestro Señor, estamos haciendo eso, estamos menospreciando y estamos haciendo que Dios sea nuestro enemigo.
Pon mucho cuidado con esto, mis hermanos. Tengan mucho cuidado. Así que no te equivoques en ese aspecto. Dios espera que nosotros seamos fieles en nuestra relación. Y pienso yo que la palabra de Dios mismo nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos ser fieles a Dios. Y escucha, si tú vas al libro de Daniel, el Antiguo Testamento, y vamos hasta el capítulo 3, vamos a leer la historia de 3 hombres, 3 jóvenes para ser exactos: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos nombres que le puso el rey Nabucodonosor a Daniel y a sus amigos. Y vamos a ver esta historia en el capítulo 3 del libro de Daniel, desde los versículos 15 al 18. Pero antes de leer esto, mis hermanos, quiero contarles un poquito de qué se trata esta historia, y me gustaría que tú puedas estudiar más a profundidad en tu casa, pero trata de lo siguiente. Este rey Nabucodonosor llegó a un punto en su ego y en su orgullo que se creyó Dios, y a tal punto que él decidió construir una estatua muy grande de él mismo, una estatua de oro. Y él dio un dictamen, una orden, y dijo que cuando escuchen los sonidos de las trompetas, de los tamboriles, de la música, todo el mundo tenía que arrodillarse frente a esta estatua, porque era la representación del poder, de la soberanía, de la autoridad de este rey. Y él había llamado, dice, a todos los jefes, a todos los sátrapas, a todos los comandantes de sus ejércitos, a la gente más importante de su país, de su imperio, para este momento memorable en su historia, cuando él iba a hacer sonar la música y todo el mundo tenía que arrodillarse frente a esta estatua de él. Pero pon atención lo que pasa. Bueno, escucha, hay algo interesante también, y hubo una advertencia de este rey. Dijo: cualquiera que no lo haga, pues será lanzado, dice, a un horno de fuego. Y ahora sí vamos a la historia desde el versículo 15, y pon atención lo que pasa aquí. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como ustedes ya saben, mis hermanos, o van a leer en la historia, Daniel y sus amigos, al escuchar la orden del rey, ellos sabían muy claro cuáles eran sus convicciones, en dónde estaba cimentada su relación, y ellos sabían que no iban a adorar y no se iban a postrar delante de nadie más, sino solamente delante de Dios. Y bueno, Nabucodonosor, molesto y avergonzado también hasta cierto punto delante de todos sus jefes del imperio, les hace esta pregunta a ellos en el versículo 15. ¿Están dispuestos a hacerlo? Y les advierte, ¿no? ¿Qué Dios les va a librar de mi mano si ustedes no hacen esto? Mira esta amenaza de muerte. Ahora, imagínate tú, mi hermano, cada vez que sales al mundo, cada vez que sales a hacer algo y te incitan o te proponen hacer algo que va en contra y coatenta a la relación que tú tienes con Dios, esa lealtad que tú le debes de tener a Dios. ¿Qué actuarías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué harías? Mira lo que dice el versículo 16, la respuesta de estos 3 jóvenes. Dice, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque tú bien ya lo sabes, el rey Nabucodonosor ya sabía ya. He aquí nuestro Dios, versículo 17, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está la respuesta a la pregunta del rey Nabucodonosor en el versículo 15. Y el versículo 18 es algo más extraordinario. Y dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira estos 3 jóvenes. ¿Hasta dónde llega el punto de su fidelidad y su lealtad a su relación con Dios? Estaba en peligro su propia vida. Eran los 3 únicos hombres en todo ese imperio que no se habían postrado ante esta estatua. Los 3 solitos. No es que sean unos 100, unos 20, no nos dice el relato, pero eran estos 3 hombres.
Nabucodonosor en todo su esplendor y en todo su poder había llamado a todos sus generales, a todos sus jefes, a todos sus gobernantes y estaba ahí. Y eran 3 contra este imperio. Y en peligro de amenaza su vida, porque el rey Nabucodonosor les dijo: yo les voy a lanzar al horno de fuego si ustedes no se adoran, no adoran a esta imagen. Mira cómo puso en prueba este rey, este supuesto Dios rey, la relación que tenían estos 3 hombres con Dios. Y aquí hay un gran ejemplo para cada uno de nosotros, mis hermanos, de las virtudes que ellos tenían y de la lealtad que ellos tenían en la relación con Dios. Ahora, mis hermanos, Dios nos ha provisto a nosotros de la fuente necesaria y de las convicciones y de la evidencia necesaria para mantenernos leales en nuestra relación con Dios. La primera característica o virtud que estos hombres tenían a Dios y le fueron fieles en su relación es que ellos sabían y conocían la palabra de Dios. Ellos sabían. El versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos sabían qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. La palabra de Dios ya había afirmado y había enseñado. Dios había dicho: no te arrodillarás, no adorarás a ningún otro Dios, ni cosa semejante o parecida. Están los 10 mandamientos. Estos hombres conocían y la palabra de Dios estaba ahí. Y cuando la palabra de Dios es conocida y dice y afirma algo, mis hermanos, afirma o prohíbe algo, no hay nada más que decir. No hay que buscarle la pata al gato, o buscar una evidencia, o tratar de hacer coincidir la palabra de Dios para justificar nuestros razonamientos o nuestros deseos. No, mi hermano. La palabra de Dios dice sí o dice no y punto final. Y tú y yo conocemos la palabra de Dios. Y escuchas y sabes. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de aplicar lo mismo. Cada vez que nosotros seamos tentados o sea amenazada nuestra lealtad a Dios, tú tienes que entender que lo que dice la palabra es superior a las razones o a las órdenes que cualquier cosa en este mundo pueda darnos. Esto está por encima. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No hay otra razón, mis hermanos. También estos 3 hombres conocían la naturaleza de Dios. El versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La otra razón por las cuales ellos se mantenieron leales es porque conocían a Dios. Mi hermano, tú y yo conocemos quién es Dios. Y te pregunto, ¿habrá algo imposible? ¿Habrá algo difícil para Dios? Yo no puedo decir que sí. Y espero que tú también digas eso. O no puedes encontrar alguna razón o algo que digas: esto Dios no puede hacer, o esto Dios no puede cambiar. Mi hermano, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, soberano. Él tiene la última palabra y estos 3 hombres lo sabían. Ellos dijeron claramente: nosotros al Dios a quien servimos, Él nos librará. ¿Sí? Aunque tú digas: ¿quién va a librarnos de tu mano? Yo sé que mi Dios es mucho más poderoso que ti, oh rey, y mi Dios, su palabra permanece para siempre. Y Él nos puede librar. Mis hermanos, esa convicción nos mantiene leales, porque esta convicción también tú la tienes. Vuelvo a preguntarte: ¿habrá algo imposible? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Quién es el soberano del universo? ¿Quién es el rey del universo? No es el diablo, no es tu jefe, no son tus amigos, no es el mundo. ¿Quién tiene el poder sobre la vida y la muerte, mi hermano, en este momento? No es el coronavirus, es Dios. Y nuestra lealtad debe estar manifestada en esta razón, como estos 3 hombres la tenían. Sabían quién era Dios, su naturaleza, y tú y yo la conocemos y la sabemos. También el versículo 17 nos muestra acerca de las convicciones que ellos tenían, lo cual también les llevó a ser leales en su relación, y lo mismo tenemos nosotros. Pon atención a lo que dice el versículo 18, Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí Daniel y sus amigos estaban diciendo: el versículo 17, Dios puede liberarnos de tu mano. Pero escucha, rey,
sea que Dios nos libere del horno de fuego, o sea que Dios no nos libere, porque aquí está diciendo eso Daniel, sea que nos libere o que no nos libere del horno de fuego, sabes muy bien, nosotros no adoraremos a esa imagen. ¿Sabes, mi hermano, lo que significa esta convicción? Integridad. Tú eres un hijo de Dios. Y yo creo que tú lo afirmas muchas veces cuando invocas el nombre de Dios en tus oraciones, o hablas con las personas, o hablas aquí en la iglesia, no sé. Tú dices, eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Esa es una convicción, son palabras. Y tu corazón y tus acciones tienen que mostrarse o ser validadas por esa convicción. Ellos sabían, si sea que Dios les librara del horno de fuego, sea que no, ellos sabían cuáles eran sus convicciones, a quién adoraban, a quién dependían, y no iban nunca iban a vender su relación, a lastimar o dañar su relación con Dios por una amenaza de una persona, de un hombre común como lo fue este hombre, este rey Nabucodonosor, mis hermanos. Habla de convicciones, habla de integridad, y mis hermanos, integridad es vivir según nuestras convicciones, lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos está aquí. Esto es lo que nos lleva a nosotros a las convicciones y a las realidades. Esta palabra es importante en nuestra vida y refleja lo que tú y lo que yo somos por dentro. Así que, mis hermanos, la integridad es lo opuesto a la hipocresía. Y estos hombres, Daniel y sus amigos, no fueron hipócritas. Ellos dijeron, si Dios me libra o si Dios no nos libra, pero ten muy en claro, mis convicciones son firmes, mi relación con Dios es firme, la lealtad a Él es firme, no voy a claudicar y no lo voy a cambiar por nada. Esto es importante, mis hermanos. Así que Dios espera de nosotros que seamos leales, que seamos fieles en nuestra relación con Él. Recuerda, no te equivoques una vez más, hermano. El hecho de que Dios sea fiel incondicionalmente con nosotros no significa que nosotros podemos menospreciar nuestra relación con Él. Ten mucho cuidado, porque a Dios le molesta y le enoja nuestra deslealtad hacia Él. Y debemos seguir los buenos ejemplos. Y toma en cuenta y estudia el libro de Daniel, de estos tres hombres jóvenes, cómo él se portó y cómo él siempre fue. A pesar de, él se mantuvo leal a su relación con Dios. Mis hermanos, y para terminar, la tercera razón por la cual nosotros debemos practicar o ejercitar la fidelidad en nuestras vidas es porque el mundo necesita de hombres y mujeres fieles, leales, comprometidos en sus relaciones. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano. Si tuviéramos que escribir una carta o escribir un mensaje a alguien, y consideraríamos que esos mensajes van dirigidos a personas con las cuales nosotros podemos contar, en las cuales nosotros podemos confiar y depender al 100% de ellas. Si tuviéramos que escribir a 5 personas diciéndoles a estas personas, con estas personas yo cuento al 100%, le pregunto a mi hermano, ¿usted recibiría ese mensaje? ¿Es usted una persona fiel? ¿Es usted una persona leal? Cuando usted se presente delante del Señor, Él podrá decirle, bien hecho siervo fiel. Él podrás escuchar esto, mis hermanos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 25, 19. Dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador o en el desleal en tiempo de angustia. Mi hermano querido, tú y yo necesitamos ser fieles. Necesitamos ejercitar la lealtad de nuestras relaciones con Dios y con los demás, porque el mundo hoy más que nunca necesita esto. Necesitamos el mundo laboral, tus relaciones con tus amigos, afuera, hablando en general, ¿no? En la iglesia necesitamos hombres y mujeres fieles, leales. En la familia necesitamos hombres fieles y leales. Entonces, mis hermanos, la tercera razón por la cual debemos practicar la fidelidad es porque el mundo, la gente, necesita de hombres y mujeres leales. Y la fidelidad y la lealtad no se da en el mundo, mis hermanos.
no se da en los árboles, como dicen así. La fidelidad, la lealtad, es un fruto del Espíritu que se muestra y se manifiesta en la vida de cada creyente. Y tú y yo lo poseemos. Por lo tanto, debemos de ejercitar esto. Y el mundo lo necesita. En el mundo laboral, la gente en tu trabajo, mis hermanos, necesita gente que sea responsable con sus horarios de trabajo. Gente que sea diligente en el trabajo, en las labores y responsabilidades que tiene. Hazlo. La Escritura dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y nada más amigo, no hay mayor amigo que un hermano, dice la Escritura. El mundo necesita contar de ti y verte como un amigo. Tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus compañeros afuera necesitan realmente verte a ti como un hermano, como un amigo. Y nosotros podemos serlo. Hoy en día la gente tiene desconfianza de todo el mundo, porque todo el mundo engaña. Porque todo el mundo miente. Porque si te dicen que te voy a vender algo verde, te venden amarillo, te traen amarillo. Porque si te dicen que es sí, te dicen no. La gente está cansada de esto y la desconfianza en el mundo es tal que ni siquiera entre los mismos cristianos a veces nosotros podemos confiar. Entonces, la Escritura dice que debemos de ser verdaderamente amigos. Cumple con tus tareas. Cumple con tus responsabilidades. Si dices sí es sí, si dices no es no. Sé fiel, sé leal. Confronta cuando alguien esté equivocado y apoya cuando alguien necesite ayuda. Pero mantente leal y firme, construye una buena relación. Que esta imagen de la lealtad de Dios, de su fidelidad de Dios, se vea en tu vida, porque tú y yo adoramos y tenemos un Dios fiel. Entonces, mis hermanos, es importante que la gente vea que nosotros somos leales. En tu trabajo, afuera con tus amigos, en donde te encuentres, en el mundo secular, que tú seas una persona leal, una persona fiel. La iglesia también necesita personas leales, hermanos, creyentes, leales y fieles. Comprométete con la visión de la iglesia, con la visión y la misión, y haz todo lo que puedas y esté a tu alcance para que esto se logre y se cumpla. Mis hermanos, necesitamos ser fieles y leales en eso. Mira, Dios te ha entregado dones y talentos y también recursos no para ti, ni para tu provecho, ni para tu gloria. La Escritura dice claramente, y lo hemos estudiado, que Dios te dio todo esto para alabanza de su gloria y también para edificación de su iglesia, de todos nosotros. Y cuando nosotros no cumplimos con esta disposición ya escrita en la palabra de su Dios, somos infieles, somos desleales en nuestra propia iglesia. Y he escuchado a muchas personas decir, si tuviera más tiempo podría ayudar más en la iglesia, o si tuviera más recursos podría ayudar en la iglesia. Hasta algunas personas han dicho, bueno, yo cuando me jubile voy a poder dar más tiempo para invertirse en misiones o cualquier otra cosa. Lo dice así, y ahora pregunta, ¿realmente tú crees eso, mi hermano? ¿Realmente crees que si tú tuvieras más tiempos? ¿Realmente crees si tú tuvieras más recursos? ¿Realmente crees que si fuera un tiempo después vas a poder dar más o ser más leal a tu iglesia? Déjame darte un claro ejemplo, mi hermano, de lo que tú harías después si tuvieras más tiempo, si tuvieras más recursos. Harías lo mismo que estás haciendo ahora, con el poco tiempo que tienes o con los pocos recursos que tienes. No cambiaría nada. Porque si ahora en este momento no eres fiel, no eres leal en tu iglesia, no eres comprometido con tu iglesia, en las cosas y en los asuntos que la iglesia tiene ya preparado, hablando de nuestra iglesia, las misiones, ¿sí?, del evangelismo, la provisión para los más necesitados, el cuidado del templo, de los negocios, de los asuntos del templo, si no somos fieles ni leales en eso, dudo mucho que lo vas a hacer después cuando se supone tú vas a tener más recursos o más tiempo. Lo que haces ahora con lo que tienes, harás después también. La Escritura dice en su palabra, en el Lucas capítulo 16, versículo 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, Y en el versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les dará lo que es verdadero? A veces nosotros esperamos cosas extraordinarias, esperamos que Dios nos dé más para ahí sí poder hacer más. Y no se trata de eso, mi hermano.
No se trata que cuando yo tenga más o cuando Dios me dé más, ahí voy a poder hacer algo más por la iglesia. No, la lealtad y la fidelidad se muestran ahora en este instante. Y tú tienes que ser fiel a tu iglesia, porque la iglesia necesita de hombres y mujeres fieles y leales en su relación y en su compromiso con la iglesia, con los hermanos en la fe y con Dios. Así que toma atención en esto, mi hermano. ¿Qué tan leal eres a la iglesia? La iglesia que Dios te puso, a donde Dios te dijo, no que tú escogiste, por cierto, es que aquí me gustó, me sentí cómodo, no es nada de eso. Dios te trajo acá y para un propósito y un trabajo específico, una función específica que cumplir. Y nosotros podemos empezar eso siendo leales y fieles a nuestra iglesia. Dios te puso aquí para ello. Vivir de una manera diferente o menospreciar esta responsabilidad, mi hermano, va a traer grandes consecuencias a nuestra vida. Consecuencias malas, obviamente. Así que, mi hermano, toma atención en esto. Y séle fiel y ejercita tu fidelidad y tu lealtad aquí en la iglesia. Comprométete con la visión y la misión de esta iglesia, con lo que tenemos que hacer, con lo que tenemos que cubrir, con lo que tenemos que vivir. Comprométete, porque tú eres parte fundamental de este cuerpo. Y la familia también necesita hombres y mujeres leales. Mis hermanos, la muestra de la mayor deslealtad que puede existir en un hogar o en un matrimonio es precisamente el adulterio. Yo espero, mi hermano, que Dios te dé la fortaleza para que tú te mantengas firme en esto y podemos orar y oramos para que Dios guarde la integridad de la familia. Pero necesitamos hombres y mujeres que sean comprometidos en la familia y sean leales y fieles en sus hogares. Ahora, la infidelidad, mi hermano, no solo se muestra en el hecho del pecado o el desenfreno o la traición carnal. Nosotros a veces podemos ser infieles y desleales en nuestra familia porque has escuchado esta frase, parece que está casada con el trabajo o casado con el trabajo. O al parecer tiene una relación amorosa con sus pasatiempos, con sus deportes. Entonces estas cosas y muchas otras más, mis hermanos, quitan y menguan esta relación de lealtad que tú debes de tener con tu familia. A veces nuestro trabajo, nuestros hobbies, nuestros pasatiempos, nuestros deportes se entorpecen. No solamente que a veces cambiamos nuestra relación con Dios por ello, sino también que dejamos a un lado a nuestra familia, a nuestra esposa o a nuestro esposo por ir tras estas cosas. Eso destruye la relación de la casa, en el hogar. Tú necesitas ser fiel ahí también, mi hermano querido, mi hermana querida. Y con tus hijos también. A veces nosotros podemos ser infieles a nuestros hijos. Y tal vez tú preguntes cómo yo soy infiel con mis hijos. Bueno, cuando tú no has cumplido lo que has prometido. Esto causa gran dolor y resentimiento en el corazón de tus hijos. Y van a crecer con esto. Y no solamente crecerán con un rencor, sino también crecerán para hacer lo mismo que tú has hecho. Así que, mis hermanos, la familia necesita hombres y mujeres fieles en sus relaciones, leales en sus relaciones, ¿sí? Y si tú probablemente estás entorpeciendo o estás priorizando otras cosas en tu propio hogar antes que tu esposa, antes que tu relación con tus hijos, antes que cualquier otra situación que tenga que ver con tu familia, pues estás equivocado y has escogido el camino incorrecto y necesitas regresar. Porque las consecuencias de ser desleales a nuestro hogar destruye todo. Y el costo es muchísimo. Así que con esto, mi hermano, toma en cuenta estas recomendaciones. Y sé leal. Sé leal en el mundo, en tu trabajo, con tus amigos, en todas partes, muéstrate amigo. Sé leal en tu iglesia, ¿sí? Con los dones y talentos y los recursos que Dios te ha dado para la iglesia. Sé leal en tu familia. Lo que Dios te dio a ti para cuidar y dar cuentas, sé leal en ello. Seamos leales, mis hermanos, seamos fieles. Ejercitemos la fidelidad en todo momento porque Dios es fiel y Dios espera que nosotros seamos fieles y el mundo necesita hombres y mujeres fieles. Hoy más que nunca debemos brillar. Hoy más que nunca la luz debe mostrarse en nuestras vidas. Y el comportamiento de un hombre y una mujer fiel construye una identidad y una imagen bastante agradable en el mundo. Esto agrada a Dios, como dicen Proverbios, esto agrada a Dios y también agrada a los hombres. Tú serás tomado como una persona de buen nombre para Dios y para los hombres. Esa es la recomendación que nos hace la palabra de Dios.
Y esto es lo que hoy debemos de tomar también nosotros, ya que una manifestación del fruto del Espíritu en tu vida es precisamente tu capacidad para ser fiel, para ser leal, para ser íntegro en tu relación con Dios y con los demás. Ponte a pensar en esto, mi hermano, una vez más. ¿Eres un hombre o una mujer fiel, leal? ¿Eres un hombre o una mujer en la cual la gente, los demás pueden contar contigo? Dios puede contar contigo, Dios sabe que no le vas a fallar, Dios sabe que no le vas a engañar, Dios sabe que no le vas a traicionar. Tu jefe sabe que eres un buen trabajador, que eres responsable, que eres leal ahí. Tus amigos saben que pueden contar contigo para cualquier consejo incondicionalmente. Tu familia sabe que eres un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, leal, fiel con ellos, que no los cambies por otra cosa. Ponte a pensar en todo esto, mis hermanos, y si probablemente hemos estado fallando, recuerda lo que dice la palabra. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, Padre glorioso, Padre amoroso, Padre fiel, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es fiel también, Señor. Y nos instruye y nos enseña y Padre, nos confronta también a veces, y muchas ocasiones, quizás en la mayoría de veces, en lo que necesitamos ser diferentes, en lo que necesitamos cambiar, en lo que necesitamos mejorar. Y probablemente hoy, mi Dios, esto hemos aprendido, quizás, Padre, de una manera más amplia, porque tal vez no lo tomábamos en cuenta o la menospreciamos o no lo entendíamos bien de qué se trataba. Pero hoy sabemos, Señor, que la fidelidad, la lealtad es importante para cada uno de tus hijos, porque tú eres un Dios fiel y esperas que tu pueblo, Señor, sea fiel y leal contigo en su relación. Y también sabemos que hoy más que nunca el mundo necesita hombres leales, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres fieles, Señor, en la causa, en sus palabras, en sus acciones, en todas sus relaciones, mi Dios. Porque esto es bueno, porque esto es agradable, esto construye una buena imagen, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Esto da testimonio real de lo que nosotros somos, Señor, en ti, oh Cristo. Alguien diferente, alguien que no es como los demás, alguien que realmente va en contra de esa corriente. Papito Dios, pedimos que podamos ejercitar la fidelidad en nuestras vidas, en nuestra relación contigo y en nuestra relación con los demás. Mi Dios, pon en nosotros el querer como el hacer, para hacer estas cosas, mi Dios, para ser obedientes a tu palabra, mi Dios, para hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos y podamos agradarte a ti, mi Dios. Yo sé que probablemente muchos de mis hermanos tenemos batallas, Señor, que el mundo nos acosa o nos lleva para un punto y ya somos desleales en ese aspecto con nuestras familias, luchamos, Señor, con algún compromiso extra, Señor, que quita y roba el tiempo que nosotros debemos darle a nuestras esposas o nuestros hijos, Señor, nuestras relaciones, mi Dios. Yo te pido que todo esto tú seas tomando el control en tus manos y podamos ser fieles, Señor. Podamos demostrar esta capacidad que tú has puesto en nuestras vidas por medio del fruto del Espíritu Santo, que podamos ser fieles, Señor, y podamos ejercitar esto en todo momento. Gracias, Padre, por tu iglesia Sinaí. Gracias por cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, de tu pueblo. Pido yo sobre ellos tu bendición, que tú los guardes del peligro, Señor, guarde su vida, guarde su salud. En tus manos poderosas están, Señor, nuestras vidas. Y también apártanos, Señor, y líbranos de la tentación. Mi Dios amado, pedimos la provisión para nuestros hogares, en nuestras mesas, que no falte el pan en ahí. Sabemos que podemos ver esto y podemos contar con esto porque tú eres fiel y leal, mi Dios, en ello. Y también pedimos, Señor, mi Dios, que nuestra relación contigo pueda fortalecerse y podamos ser más leales, Señor, y fieles a ti. Y también podamos ser leales y fieles en la relación que tenemos con el resto de las personas. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.